El libro Los otros hijos de Festo de Daniel García Raso. Las ciencias sociales, que tienen al ser humano como objeto de estudio, a menudo provocan que al mirar a otras especies animales emerja un sentimiento de superioridad y una incapacidad para entender su comportamiento si no es a través del modo de pensar humano. Esto se conoce como antropocentrismo y antropomorfismo. El antropocentrismo es el proceso mental e ideológico por el que tendemos a colocar las capacidades del ser humano como balanza sobre la que juzgar el comportamiento del resto de los animales. Así, en la mayoría de las ocasiones, cuando se estudia la inteligencia de otras especies, se hacen diseños experimentales que intentan comprobar la destreza de determinado individuo en superar con éxito una prueba que un humano resolvería sin demasiadas complicaciones: manejar números, recordar imágenes, utilizar una herramienta, la moralidad, el aprendizaje. Bajo este prisma humano, los animales se muestran inteligentes si muestran un comportamiento parecido al que mostramos nosotros en esas mismas situaciones. No es científicamente justo decir que cierta especie no sea inteligente porque no ejecute un determinado comportamiento con los mismos pasos y las mismas reglas con los que lo hace un ser humano. El antropocentrismo lleva a muchos arqueólogos y antropólogos a mirar con desdén la fabricación y el uso de herramientas que realizan otros animales. Es indudable que nuestra conducta instrumental ha alcanzado una complejidad sin parangón posible. Sin embargo, no puede entenderse evolutivamente sin el ejemplo que encontramos en otros miembros del reino animal. La evidencia científica, por ahora, solo nos permite afirmar que los primeros animales en usar herramientas fueron los primeros homínidos, los ancestros del ser humano, ya que tenemos pruebas de que lo hacían hace 2 millones de años. Sin embargo, con todas las observaciones que se han realizado en otros primates, podemos inferir indirectamente que antes de esa fecha, probablemente, también se usaran y fabricaran herramientas. De la misma manera, y conjeturalmente, se piensa que los primeros homínidos usaron y fabricaron herramientas de materia orgánica de un modo parecido a como lo hacen el chimpancé o el orangután. Los humanos somos los únicos animales que utilizamos una herramienta para fabricar otro, lo que se conoce como uso de metaherramientas. El problema del antropocentrismo en el estudio del comportamiento animal no humano es similar en forma a lo que ocurría en los albores de la antropología con el etnocentrismo, es decir, la creencia de que la propia cultura es superior a cualquier otra. Un caso similar en apariencia, aunque distinto en contenido, al del antropocentrismo es el del antropomorfismo, que podemos definir como la tendencia humana a atribuir a otros animales conductas, pensamientos o incluso sentimientos de los que disfruta nuestra especie. Tal vez este sea un problema mayor para investigar la conducta de otros animales, pues, por ejemplo, cuando se investigan las relaciones sociales en animales, no es raro que muchas veces se utilice el término amistad para referirse a ciertas observaciones. Es obvio que dentro de su propio grupo social muchos animales se llevan mejor con unos que con otros, pero hablar de amistad, sin embargo, en los términos en los que nosotros la entendemos, no es apropiado. La alternativa sería utilizar alguna palabra menos humanizada, como alianza. Los humanos también nos reconciliamos, pero casos de chimpancés que dejen de relacionarse para siempre por un conflicto aún no se han observado. El antropomorfismo alcanza cotas extremas, como es el hablar de amor entre los animales. No se trata de minusvalorar las relaciones sociales del resto de animales, sino de intentar comprender que a lo mejor no funcionan de la misma manera que las nuestras. El gran divulgador sobre el comportamiento animal, Stephen Budiansky, contempla el antropomorfismo del siguiente modo: es lógico categorizar las conductas de los perros desde la perspectiva que mejor conocemos. Si un perro defeca encima de la alfombra persa y cuando llegamos a casa nos recibe llorando, decimos sin vacilar que se siente culpable por lo que ha hecho. Muchos ven el antropomorfismo como un acto de generosidad para con las otras especies. El mayor cumplido que puede hacerse desde la perspectiva sería decir: eres casi humano. Pero quizá una evaluación más honesta nos obligaría a admitir que no es más que una demostración de nuestra falta de imaginación. Si, actualmente, tuviéramos que elegir un rasgo conductual que realmente nos definiera como especie, tendríamos que decantarnos por nuestra capacidad para predecir y comprender los gestos, los estados emocionales, las intenciones y los conocimientos y las creencias de nuestros semejantes. Es realmente ahí, en esa capacidad, que se ha convenido en llamar teoría de la mente, donde, en la actualidad, se ha impuesto el límite entre el ser humano y los grandes simios. Pero de todas estas investigaciones, sin duda,
la que más interesa a la antropología y la arqueología, y la que más hiere el antropocentrismo, es el controvertido tema de la cultura no humana. La cultura con C minúscula se ha observado tradicionalmente como un dominio exclusivo del ser humano y sus antepasados evolutivos. Pero desde que se observó un nuevo tipo de comportamiento en los macacos japoneses Macaca fuscata durante la segunda mitad del siglo XX, este tesoro conductual ha ido siendo profanado. Todo comenzó en Japón en los años 50, cuando el primatólogo japonés Kinji Manishi alentó a buscar diferencias conductuales entre especies y entre grupos de la misma especie, asumiendo que tales comportamientos eran fruto de algún tipo de aprendizaje o transmisión social y que no eran genéticos o innatos. La especie macaca fuscata y su lavado de batatas se convirtieron pronto en noticia. Así, se observó que Imo, una hembra infantil de la tropa de la isla de Kojima, produjo un nuevo tipo de comportamiento en septiembre de 1953 mediante el cual, por innovación individual, se dedicó a lavar las batatas en agua para quitarles la arena antes de comérselas. En 1954 su madre y un compañero macho comenzaron a lavarlas también. Para 1962, 36 de los 46 individuos por debajo de los 2 años de edad lavaban las batatas. El lavado de batatas ya no era nuevo y se ha convertido en una costumbre. Además, los que más rápido adquirieron el nuevo comportamiento fueron los individuos más jóvenes e Imo pertenecía a uno de los linajes dominantes. Después, los miembros de la tropa de Kojima inventaron también otro, nuevo tipo de comportamiento, mediante el cual podían comer los granos de trigo esparcidos por su territorio, los cogían mezclados con arena y los echaban sobre el agua. Al flotar el trigo y hundirse la arena, podían consumirlo limpiamente. Sin embargo, una crítica muy acertada es que tanto las batatas como el trigo fueron proporcionadas por los cuidadores, y el comportamiento estaría altamente influenciado por la actividad humana. Pese a todo, el ejemplo de los macacos japoneses abrió la veda, y los que parece que tienen todas las papeletas para ostentar tal honor son los chimpancés. El primatólogo catalán Jordi Sabater Pi fue de los primeros en percatarse de que los chimpancés podrían poseer una conducta cultural y hablaba de protoculturas. Sus conclusiones se basan en la materia prima con la que los chimpancés fabrican su cultura material para definir 3 zonas culturales distintas. Área de las piedras del África occidental. Se corresponde con la subespecie Pantroglodites verus. Utilizan piedras y también objetos de madera como martillos y yunques para romper la cáscara de algunos frutos. Área de los bastones del África centrooccidental. La subespecie aquí es Pantroglodites troglodites. Utilizaban bastones para excavar termiteros. Área de las hojas del África oriental, habitada por la subespecie Pantroglodites swinfurti. Aquí los chimpancés utilizan nerviaciones de hojas y otros recursos parecidos para proceder a la pesca de termitas. Aparte de estos comportamientos, los chimpancés tienen también comportamientos culturales de naturaleza social, como el golpe de nudillos cortejo o el espulgamiento de broche de mano. De los 65 tipos de comportamiento que llevan a cabo los chimpancés, hay 39 de los que una parte importante de la comunidad científica no tiene duda de que pueda denominárseles como culturales. Otros célebres animales culturales son los cetáceos. Los biólogos Luke Rendell y Al Whitehead atribuyeron la capacidad de cultura a estos mamíferos marinos. Creen que hay evidencia suficiente por los crecientes indicios de transmisión cultural y de evolución cultural, porque se han observado patrones de variación conductual en libertad y porque en sus sistemas sociales y cognición igualan o superan a cualquier otro animal no humano. Entre los comportamientos definidos como culturales cabe destacar las canciones producidas por la ballena jorobada. En una determinada población los machos emiten una canción como forma de anunciar su periodo reproductivo, canción que es prácticamente igual en poblaciones muy alejadas. Sin embargo, la canción puede variar transcurridos los años y cuando lo hace, el cambio afecta a todas las poblaciones. Otro caso interesante es el del delfín Turcios sp. En Laguna, en la costa de Brasil, existe una típica forma de alimentación cuyo origen parece estar en 1847. Los delfines provocan que los peces caigan en las redes de los pescadores, acción que comunican con un característico zambullido, comiéndose a los peces que no son pescados por los humanos. Lo verdaderamente significativo es que existen otros muchos delfines en la misma zona que no realizan esta pesca cooperativa. Para comprender mejor la polémica,
es necesario acudir a las definiciones de cultura. Alfred Kroeber y Zélie de Cluckon definieron la cultura como aquello que es transmitido socialmente y que define al ser humano. Marvin Harris la contempla como tradiciones aprendidas y socialmente adquiridas que aparecen en forma rudimentaria entre los mamíferos. Para el antropólogo Conrad Philipp Kotak la cultura es aprendida, compartida y simbólica, y es en el último punto donde encontramos la verdadera diferencia entre nosotros y el resto de animales, y nunca se ha observado a ningún animal arrodillarse ante un objeto determinado para pedirle favores. ¿Qué entienden los científicos que no son antropólogos por cultura? Biólogos y psicólogos afirman que la conducta cultural sería todo comportamiento que se transmite socialmente más que por los genes, que es compartido por muchos miembros dentro de un grupo, que es generacional y que no es sólo el resultado de adaptaciones a condiciones ecológicas locales. Esto nos lleva a dos variables, la psicológica y la biológica. La variable psicológica se centra en la transmisión cultural. Descartada casi totalmente la transmisión genética, queda el aprendizaje social, definido como un aprendizaje individual que está influenciado de algún modo por el medio social. Existen varios tipos: facilitación social, la representación de un comportamiento por parte de un individuo que otros reproducen; intensificación local o del estímulo, el incremento de la tendencia a responder a un objeto como resultado de la respuesta que haya obtenido otro individuo. Ejemplo, una madre chimpancé llama la atención de su cría hacia la piedra que usa como martillo. Emulación de los objetivos: un individuo reproduce los resultados de otro, pero con otras acciones. Esto es lo que hizo Kanzi, el bonobo al que se enseñó a tallar piedra. Su objetivo era cortar una cuerda. Intentó tener lascas como le enseñaron golpear una piedra con otra, pero acabó aplicando su propio método, lanzar el núcleo contra el pavimento. Consiguió lo mismo basándose en lo que le habían mostrado. Aprendizaje cultural. Aquí se incluye el aprendizaje imitativo, verdadera imitación, y la enseñanza. Los aprendices tratan de observar mentalmente el problema como lo ve el otro individuo. Muchos científicos dudan que el aprendizaje cultural, imitación y enseñanza exista más allá de nuestra especie. Esta es una crítica al lavado de batatas de los macacos japoneses, donde no hay evidencia de transmisión por imitación o enseñanza. Christophe Westes relata dos observaciones de enseñanza: Chiba en chimpancés del bosque de Tai y Salomé cascaba nueces. Su hijo de 6 años, Sartre, intentó cascar una. Antes de que golpeara la nuez mal posicionada, Salomé la cogió, limpió el yunque y recolocó el pedazo en la posición correcta. Bajo la atenta mirada de Salomé, Sartre la abrió exitosamente. La hija de Rixi, Nina, intentaba abrir nueces con un martillo irregular. Rixi se unió a ella y, con Nina sentada frente a ella, rotó lenta y deliberadamente el martillo hasta la mejor posición para golpear. Le llevó 1 minuto entero realizar esta simple rotación. Rixi procedió a cascar 10 nueces y luego se fue. Nina, adoptando el mismo agarre que su madre, logró abrir 4 nueces. Pese a lo excepcional de esta realidad, su significación estadística es mínima: 2 observaciones en 4.137 minutos. En otro experimento, comparando humanos y chimpancés con un rastrillo para atraer un premio, los niños humanos usaban el aprendizaje imitativo, copiaban el método exacto que veían con las púas hacia arriba, mientras que los chimpancés usaban la emulación, usaban sus propias estrategias para conseguir el objetivo, sin importar la posición de las púas. La hipótesis de la inteligencia cultural sugiere que nuestra especie desarrolló destrezas sociocognitivas especializadas: imitación, comunicación, teoría de la mente, que nos dieron un toque cultural único. La variable biológica se centra en la adaptación ecológica. Cuando una conducta aparece en una población, hay que descartar que se deba a la adaptación al medio local. Por ejemplo, si un chimpancé come un fruto que solo está disponible en su hábitat, no es cultural. La conducta de abrir frutos con cáscara peteverus es exclusiva del oeste de África. Podría pensarse que es porque allí se dan las condiciones ecológicas, pero análisis han demostrado que tanto en el centro-este como en el este de África existen los recursos naturales: piedras, frutos, para que el comportamiento ocurra. Y aún así, no lo ha hecho. Villemecegreu investigó por qué los chimpancés de Lope Gabón no rompen nueces pese a tenerlas disponibles. Falso 10 hipótesis: no hay frutos, no hay martillos, no hay yunques, otros alimentos son mejores, carecen de inteligencia. La única explicación posible era la cultura leckerciana del conocimiento necesario. Otros aspectos importantes de la cultura: uno es el aspecto acumulativo, el efecto trinquete, la acumulación de modificaciones a lo largo del tiempo. Esto no se ha observado todavía en ningún comportamiento animal no humano. Aunque hemos de ser cautos, la primera cultura lítica humana, el oldubayense,
Tardó más de 1,5 millones de años en acumular modificaciones. Nosotros solo llevamos observando chimpancés unos 60 años. Excavaciones en yacimientos de chimpancés de 4.200 años de antigüedad han hallado herramientas sin diferencias significativas con las actuales. La subcultura también ha sido mencionada. Christophe Boeste observó diferencias en el comportamiento de los grupos del norte, centro y sur del bosque de Tai, pese a ser la misma especie y hábitat, que no parecen explicables por la variable biológica y persisten pese al intercambio de individuos. Mi propuesta es que existen dos tipos de cultura, la humana, basada en el simbolismo, y la no humana, cuya principal diferencia es que no es simbólica. El antropólogo Pierre Clastres describió el simbolismo en los Guayaki de Paraguay. Los hombres llevan un arco y las mujeres un cesto, acorde con el reparto de tareas caza y recolección. Existe un tabú que impide a los hombres tocar los cestos y a las mujeres los arcos. Clastres observó a dos hombres con cestos. Uno era Panesuarco, había sido tocado por una mujer, trayéndole mala suerte en la caza, y siendo repudiado del otro, era homosexual y había aceptado su rol femenino. Un simbolismo parecido jamás se ha observado en otro animal. La manipulación de objetos se observa en muchas especies animales y se entiende como una condición ineludible para que exista la conducta instrumental. Un gato que juega con una bobina de lana está manipulando un objeto. La evolución hizo a los primates desarrollar una herramienta natural muy útil en las manos. En 1977, Sue Parker y Kathleen Gibson definieron 5 formas de manipulación de objetos. Prensión simple, agarrar o coger un objeto. Manipulación de objetos, simple manipulación coordinada de un objeto con uno o dos manipuladores, pasarse un objeto de una mano a otra. Manipulación de objetos contra un sustrato, manipulación de un objeto relacionado con un sustrato fijo, frotar un objeto contra el suelo, lavar un objeto en agua o lanzar un objeto contra una superficie, como las gaviotas. Manipulación de objetos complejas, manipulación de un objeto suelto en relación a otro, golpear un objeto con otro, atraer hacia sí un objeto con ayuda de otro. Manipulación de objetos social, manipulación de un objeto en relación a otros animales sin contacto físico directo, uso de palos de manera intimidatoria. De los 5 modos, solo los 2 últimos, compleja y social, constituyen un verdadero uso de herramientas, mientras que la tercera, manipulación contra un sustrato, sería una forma simple y arcaica. Una gran prueba a favor de esta idea es la investigación de Takashi Torigoe, quien comparó la manipulación de objetos en 74 especies de primates y encontró que las especies que más variedad de comportamientos mostraban eran aquellas que utilizaban herramientas con más asiduidad. Las definiciones que se han dado sobre el uso de herramientas son numerosas, mientras que no ocurre lo mismo con la fabricación. Sorprende que los arqueólogos que viven de estudiar herramientas nunca se han preocupado de dar una definición de lo que es usar y fabricar una herramienta. Las definiciones más asentadas en etología coinciden en que el objeto utilizado como herramienta tiene que ser ajeno a la propia anatomía, no estar fijado a ningún sustrato y ser sostenido por alguna parte del cuerpo. Esto desechaba comportamientos como romper frutos contra una superficie, monos capuchinos o la construcción de nidos. La meta que se desea conseguir no es inmediata. Debido a esta falta de acuerdo, Benjamin B., junto a Robert Schumacher y Cristina Walku, publicó recientemente una nueva definición revisada. El uso de herramientas es el empleo de un objeto ambiental suelto o inmóvil pero manipulable para alterar más eficientemente la forma, posición o condición de otro objeto. Bajo esta nueva definición, que un elefante utilice un árbol para rascarse la espalda o que un pez lance almejas contra una roca se consideran ejemplos de conducta instrumental. La preocupación por definir la fabricación de herramientas no ha sido tan prolífica. Benjamin Bess reconoce 4 modos principales: detach, separar o cortar la conexión fija entre un objeto y el sustrato, arrancar una rama; subtract, sustraer, quitar un objeto de otro objeto suelto, despojar de hojas la rama; ado combini, añadir, combinar 2 o más objetos; resape, reorganizar, reestructuración fundamental del material, la talla lítica. Los 4 modos han sido observados en animales no humanos, aunque el resape es el que menos. Hay un aspecto de la conducta instrumental humana que se ha observado en contadas ocasiones en los animales no humanos, el llamado uso de metaherramientas o herramientas secundarias, términos que se refieren al hecho de utilizar una herramienta para fabricar o conseguir otra. Este aspecto suele invocarse como el verdadero umbral entre nuestra rama evolutiva y el resto. Guarda 3 implicaciones. El individuo debe reconocer que la herramienta se puede usar en objetos
que no son comida se debe hacer una previsión de futuro y el individuo tiene que ser capaz de organizar su comportamiento jerárquicamente. Esta faceta solo se ha observado en 3 especies no humanas del bonobo, el chimpancé y el cuervo de Nueva Caledonia. Existen 5 hipótesis sobre el origen de la conducta instrumental. Hipótesis del agonismo. Kenneth halló todos los usos de herramientas no agonísticos alimentación. Aseo tienen un origen agonístico, defensa, intimidación. Hipótesis del nicho ajeno al coco. Las especies que usan herramientas lo hacen como resultado de haber acabado o habitando un nicho ecológico que no era el suyo nutria marina, pájaro carpintero, humanos. Hipótesis del forrajeo extractivo. Parker y Gibson surgió como una adaptación para conseguir alimentos que debían de ser extraídos ancestro común de monos capuchinos y grandes simios. Hipótesis del juego. Michael Huffman. Derivaría del juego y la manipulación de objetos lúdica. Hipótesis condicional. Karel van Schaike no es una hipótesis, sino 3 condiciones ineludibles o un hábitat adecuado en materias primas, destreza en la manipulación de objetos y un grupo social donde la información pueda ser intercambiada. El uso y fabricación de herramientas ha producido la creencia de que es un síntoma inequívoco de inteligencia. Kenneth fue de los primeros en contrariar esta noción, afirmando que no es tan deslumbrante si se compara con otros comportamientos animales. Benjamin D. ha denominado chimpocentrismo a la fijación en utilizar al chimpancé como modelo cuando las gaviotas que lanzan moluscos calculan incluso la altura a la que dejarlos caer. Sin embargo, Donald Griffin reflexiona que el uso y fabricación de herramientas son muy especiales para conocer el pensamiento consciente de un animal. Finalmente, el uso y fabricación de herramientas es, por definición, cultura material. La cultura material es la evidencia física de la cultura. No obstante, la cultura material no se reduce solo a la conducta instrumental. Un martillo es conducta instrumental, pero una cama o un mosaico romano, pese a haber sido fabricados con herramientas, no lo son. Los nidos de aves o de chimpancés serían un ejemplo perfecto de cultura material no humana que no es conducta instrumental, no cumplen el requisito de la meta inmediata. Bill M. C. Greu introdujo el concepto arqueológico de cultura material en primatología con su libro Chimpancé Material Culture. A muchas personas sorprenderá que los invertebrados sean capaces de utilizar e incluso de fabricar herramientas, teniendo en cuenta que existen más de 1.240.000 especies de invertebrados, el 97% de todas las especies. Su ejemplo es anecdótico. En los insectos, las larvas de los géneros de mosca mirmeleón excavan hoyos que actúan a modo de trampas para sus presas, y si la presa escapa, la hormiga le echa encima arena para paralizarla. Hormigas como Solenopsis invicta usan trocitos de hojas, madera o barro para transportar comida hasta su nido. Las hembras de avispa homófila se ayudan de trocitos de rama como martillo para compactar más el cierre de los avisperos. En varias especies de crustáceos, como los cangrejos, se ha observado que utilizan distintos materiales, plantas marinas, conchas para protegerse. Recientemente, en 2009, Julián Finn observó la primera evidencia en cefalópodos, en la especie de pulpo Amphioптopus marginatus. Los investigadores estudiaron a 20 individuos que utilizan la mitad de la cáscara de los cocos que los humanos lanzan al agua en Indonesia como defensa. Lo verdaderamente llamativo es que el pulpo reutiliza la herramienta, lo que parece síntoma de cierta previsión de futuro, algo insólito en invertebrados. La conducta instrumental en invertebrados suele observarse como una respuesta innata, casi genética, aunque el ejemplo del pulpo demuestra que estos supuestos podrían no ser tan inamovibles. Entre los vertebrados, el uso y fabricación de herramientas ha sido observado en peces y aves. En peces, la única observación que se tenía era la del pez arquero Tosotes jaculatrix. Tanto en cautividad como en libertad, absorbe agua y la utiliza como munición con la que aturdir o derribar insectos. Sin embargo, en 2009, Giacomo Bernardi observó cómo un pez Brosmiochoerodon atrapaba una almeja y la lanzaba repetidas veces contra una roca con el fin de romper su cascarón. En 2010, un grupo de investigación observó en cautividad a una raya Potamotrigon castexi que debía sacar comida de un tubo utilizando agua, con una técnica parecida a la del pez arquero, y lo hizo. Las aves son, después de los primates, los animales no humanos que más ejemplos han reportado. Dentro del contexto de la consecución de alimento, el caso más famoso es el pinzón de las Galápagos Cactospiza pallida, que modifica y utiliza objetos alargados, espinas y cactus o ramitas para acceder a insectos en los huecos de las ramas. En 2004, en la prueba del tubo, varios individuos de esta especie tenían que utilizar un palo para extraer comida de un tubo,
eligiendo o fabricando la herramienta de longitud adecuada. Los resultados fueron similares a los que habían obtenido los chimpancés, pero el auténtico fuera de serie es el cuervo de Nueva Caledonia, Corvus moneduloides. Fabrica dos tipos distintos de herramientas, unas son ramitas arrancadas, espojadas de hojas y corteza, con forma de gancho, la otra es creada a partir de hojas de pandanaceo mediante recortes realizados con el pico, dándole una forma definida más ancha en la parte que sujeta y más estrecha en el extremo. Ambas son utilizadas para acceder a insectos. Experimentalmente, esta especie ha demostrado el uso de metaherramientas. En 2007, Alex Taylor presentó a 7 cuervos un problema: la comida estaba en un agujero, un palo largo adecuado estaba en una jaula, fuera de alcance, y un palo corto estaba disponible. Todos los individuos lograron superar la prueba, usaron el palo corto para alcanzar el palo largo y con este su objetivo. Si los cuervos de Nueva Caledonia no fabrican tantas herramientas como los chimpancés, no es por falta de inteligencia, sino por una simple cuestión anatómica: no tienen manos. Otro tipo de conducta es el lanzamiento de piedras, como el buitre egipcio Nofron pernoccherus, que coge una piedra con el pico y rompe la cáscara del huevo del avestruz. Utilizar un cebo también se ha observado. La garza verde echa pedacitos de comida sobre la superficie acuática para que los peces salgan. La lechuza americana, Atenea cunicularia, de hábitos terrestres, esparce veniga de mamífero alrededor de su madriguera para atraer escarabajos. En el contexto de la siobarra, bienestar. El petirrojo de Pekín utiliza hojas para secarse después de limpiarse, como si de una toga ya se tratase. Por último, el pájaro emparrado macho levanta una construcción a partir de ramas. Algunas especies, como Petillonorinssus violaceus, pintan el interior del portal con una mezcla de carbón, pulpa de fruta y saliva. Se cree que utiliza un pincel, trozos de corteza para decorar su portal, lo que muestra un posible uso de herramientas en un contexto sexual. La conducta instrumental de los mamíferos que no pertenecen al orden de los primates tiene 3 protagonistas: a la nutria marina, el elefante y el delfín. Desde que fuera observado en 1939 el Hydra lutris, la nutria marina se ha convertido en el mayor ejemplo. Kenneth y George Seyer 1964 observaron cómo el individuo, mientras flota en el agua boca arriba, se coloca una piedra en el pecho, la cual utiliza a modo de yunque contra el que impactar la concha de los abalones, cangrejos y erizos de mar. Se observó que ocasionalmente usaban la misma piedra en sucesivos episodios y que uno en concreto se la había guardado debajo de la axila mientras consumía. Tanto el elefante africano como el asiático han sido observados utilizando herramientas. Usan ramas para rascarse partes del cuerpo y lanzan piedras o heces como alarde agonístico. Pero el comportamiento más interesante del elefante asiático es el uso de ramas pobladas de hojas para ahuyentar moscas. Benjamin y Lynette Teart quisieron saber si tal comportamiento había sido aprendido. Observaron que los momentos de mayor utilización de las ramas coincidían con el de mayor presencia de moscas y que aquellos con ramas reducían casi a la mitad el número de moscas. En otro experimento, 8 de 13 individuos lograron modificar la rama, acortándola, arrancándole hojas para hacerla más eficaz. Esta capacidad de fabricación ha llevado a pensar que su conducta instrumental está al mismo nivel que la de los grandes simios. El delfín común Tarsiox sp suele llevar con la boca esponjas marinas que le ayudan a conseguir presas. La esponja hace las veces de sonda para peces que se ocultan en el fondo marino, haciéndolos descubrirse. El comportamiento es adaptativo y se ha querido ver como cultural, ya que las madres exponen a las crías para que observen cómo lo realizan. Algunos roedores han sido observados usando herramientas. La tuza Tomomis botae se sirve de piedras a modo de pala para excavar. La rata topo desnuda Heterocephalus blaber utiliza trozos de tubérculo, colocándoselos detrás de los incisivos para evitar atragantarse al inhalar materiales mientras excavan. En los úsidos, el oso pardo Ursus arctos en el zoo de Berna empujó un pequeño barril contra el muro de su foso para poder pedir comida desde una posición más ventajosa. Los osos polares Ursus maritimus desprenden trozos de hielo y los dejan caer sobre focas. También capturan y hieren a cachorros de foca y los lanzan al agua para que actúen como cebo que atraiga a la madre utilizando a otro organismo como herramienta. Si exceptuamos estos casos, la conducta instrumental en mamíferos no primates es muy escasa, mucho más común entre las aves. Los prosimios lemures, lorísidos, etc., representan el grupo de primates en el que perviven más características ancestrales. Sus muestras de conducta instrumental han sido, tradicionalmente,
muy escasas. En 1999, Daniel Povinelli y Eleonor Sterling publicaron cómo el Aeae daubentonia madagascariensis, una especie de lémur, utilizó una lilana para balancearse y acceder a un recurso alimenticio. Un equipo encabezado por Laurie Santos llevó a cabo un experimento con dos especies de lemur, Eulemur fulvus y Lemur capta. En la primera prueba, todos los individuos aprendieron a utilizar un objeto con forma de gancho para atraer comida fuera de su alcance. En otras 3 pruebas, los lémures obtuvieron resultados que hicieron concluir que reconocían las propiedades funcionales de las herramientas, distinguiendo entre una válida y otra que no lo era. Este trabajo permite plantear 2 argumentos: o que una especie puede ser diestra usando herramientas, aunque no hará uso de ellas en estado natural, y que probablemente el origen de la conducta instrumental en los primates incluyéndonos sea común. Los primates del Nuevo Mundo, monos neotropicales, incluyen calitrícidos y cébidos. Los calitrícidos ditis pamarinos son monos pequeños. Su conducta instrumental no ha sido observada en libertad. En un zoológico, individuos de Leontopithecus rosalia, Rosalia titilion dorado, utilizaron pequeñas ramitas para inspeccionar la corteza y acicalar a otros. El tamarín de cabeza de algodón Saguinus o Oedipus, en experimentos de Laurie Santos, resolvió el problema de fuera de alcance usando un bastón con forma de gancho, pese a no tener experiencia previa. En libertad, los cébidos monos, aulladores, araña, ardilla han sido observados lanzando ramas, heces o piedras como proyectiles sobre humanos. Stachylinsiel observó al mono araña Ateles geoffroyi utilizando pequeños palos para rascarse distintas zonas de su cuerpo. Pero el alumno aventajado es el mono capuchino Cebus spp, apodado el chimpancé del Nuevo Mundo debido a su amplio potencial cognitivo. Se utilizan incluso en programas de ayuda a parapléjicos pasar páginas de libros, coger el teléfono. Sus capacidades son conocidas desde el siglo XVI, cuando el naturalista español Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés observó cómo un individuo accedía a un fruto rompiendo la cáscara con una piedra. En 1892, George Romanes observó a un capuchino mascota usar palos para amedrentar al perro de la familia. Pese a su lejanía filogenética, hoy sabemos que los capuchinos conforman, junto al chimpancé y el orangután, una tríada de primates no humanos cuyo uso de herramientas es fundamental en sus rutinas ecológicas. Su estudio tiene implicaciones para la mejor comprensión de los primeros homínidos. Se ha comprobado que un gran factor de influencia es el grado de terrestrialidad de especies que pasan más tiempo en el suelo, usan más herramientas. El uso de piedras por capuchinos se documenta en hábitats del mismo tipo que los de sabana, la cuna de nuestra especie. En el contexto agonístico, Shuoinski vio como un macho de Cebus capucinus golpeaba a una serpiente venenosa con una rama repetidamente hasta matarla. Cebus libidinosus golpea afloramientos de rocas con piedras para intimidar un alarde auditivo. En el contexto trófico, Cebus albifrons utiliza hojas previamente mascadas como esponja para recuperar agua. En libertad, Cebus libidinosus da fe de la variedad más compleja en el uso de piedras para abrir frutos con cáscara dura. Esto requiere que el sujeto produzca 2 relaciones espaciales, fruto-superficie y fruto-piedra, y controle la fuerza. Dorothy Fragasti fue testigo sistemático de cómo individuos en Boa Vista, Brasil, utilizaban piedras como martillos y yunques de piedra o madera para romper la cáscara. Seleccionan piedras de tamaño y peso apropiado y las transportan. Los yunques muestran evidencias arqueológicas de haber servido para tal propósito durante largos periodos. En el bosque seco de Caatinga se observó el uso de piedras para excavar el suelo en busca de tubérculos. En condiciones de cautividad, el psicólogo Gregory Charles Westergaard ha estudiado a Cebus apella. En 1987 comprobó cómo usaban espigas para sirope y toallitas de papel para zumo, manufacturándolas para aumentar su eficacia. Junto a Stephen Suomi observó cómo usaban piedras para acceder a nueces y luego palitos para extraer el fruto. En otro experimento, bis de 11 individuos consiguieron crear lascas de piedra mediante distintos métodos golpeándolas contra otra piedra o contra una superficie. En una segunda fase, 3 de los 15 individuos usaron esas lascas para cortar una tapa de acetato que cerraba un bote de sirope. Utilizaron 2 métodos: usar la lasca como cuchillo o usar la lasca y otra piedra como cincel y martillo. También utilizaron trozos de hueso como cinceles, modificándolos con piedras. Westergaard y Suomi concluyeron que esta capacidad, que se consideraba dominio exclusivo de los homínidos,
es una capacidad conductual primitiva que ha aparecido numerosas veces en primates. En otro experimento, 4 de 10 individuos usaron palos modificados para excavar tierra y obtener cacahuetes. Sin embargo, Elisabetta Bisalberghi ha cuestionado si los capuchinos comprenden la lógica interna de la herramienta. Sometió a los capuchinos a la prueba del tubo sacar comida de un tubo con un palo. Resolvieron variantes simples, ensamblar partes, quitar obstáculos. Pero en 1994, Bisalberghi y Luca Limongelli introdujeron una trampa, un agujero, en medio del tubo. Si el individuo introducía el palo por el extremo derecho, la comida caía en la trampa. De 4 sujetos, solo uno superó la prueba. Se le sometió a condiciones extrastubo, paco, trampa mirando hacia arriba. Si el sujeto comprendiera la lógica, debería haber variado su técnica. Sin embargo, siempre utilizaba la misma en introducir el palo por el extremo más alejado de la recompensa. Esto llevó a concluir que usaban una estrategia asociativa ensayo y error y no una deducción lógica. Los capuchinos usan herramientas, pero no aprecian cómo funcionan. Los monos del viejo mundo cercopitecidos incluyen cercopitecinos y colobinos. En los colobinos el uso es anecdótico. El mono patas Erythrocebus patas lanza piedras a humanos. Los monos Verbec Chlorocebus etiops, pese a ser muy observados, apenas usan herramientas en libertad, aunque en experimentos muestran capacidad. El género de los macacos habita mayormente en Asia. En el contexto agonístico, el macaco de Berberia Macaca silvanus utiliza un amortiguador agonístico. Un macho toma a un individuo infantil y se lo entrega a otro macho de mayor rango para apaciguarle. En Macaca arctoides se ha observado cómo la introducción de objetos pelotas de tenis en jaulas calma a individuos con antecedentes de autoagresiones. En Macaca radiata, una hembra fabricó y utilizó herramientas para calmar una irritación vaginal. En el contexto trófico, Macaca fascicularis usa piedras para abrir ostras y hojas para limpiar arena de los alimentos. En laboratorio, Bedegori Charles Westergaard sometió a Macaca silenus a sus pruebas del contenedor de sirope y 4 de 9 individuos lo lograron modificando las herramientas. Benjamin Beck probó a Macaca nemestrina en la prueba de fuera de alcance. Tardaron 119 intentos, pero una vez aprendido por ensayo y error, lo dominaron e incluso mostraron aprendizaje observacional. El macaco japonés Macaca puscata, además del famoso lavado de batatas, ha mostrado otras conductas. En un experimento en libertad, una hembra llamada Toki aprendió a usar un palo para sacar una manzana de un desagüe, pero luego Innobol lanzó una piedra por un extremo para expulsar la manzana por el otro. Y más llamativo aún, Tokei tomó a su querida de 3 meses y la introdujo en el conducto para que se hiciese con la manzana. Los papiones o babuinos son fundamentalmente terrestres. En libertad Papio Amadria ursinus utilizan piedras rodándolas desde altura con fines defensivos contra leopardos o hienas. Jane Goday observó a un Papio Amadrias anubis utilizar una piedra para limpiarse restos de zumo de la boca. En laboratorio, Benjamin Beck investigó el uso cooperativo de herramientas en Papio Amadrias amadrias. Un sujeto tenía que acercar comida con una vara, pero la vara se encontraba en un habitáculo adyacente B. La resolución precisaba que la herramienta fuese trasladada por otro individuo B hasta una posición que permitiera al sujeto acogerla. El experimento tuvo éxito y demostró que los babuinos tenían la capacidad de utilizar herramientas de modo cooperativo sin entrenamiento previo. La familia de los hominoideos está formada por la especie humana, el gibón, el siamán, el orangután, el gorila, el bonobo y el chimpancé. Todos compartimos un antepasado común. A diferencia de los monos, no tenemos cola. Somos más grandes y tenemos un cerebro mayor. La mayor separación se da entre los simios menores gibones y los grandes simios. A priori, podría pensarse que todos usan herramientas, pero no es la realidad. El gibón apenas ha reportado uso y el gorila solo lo ha hecho un par de veces en estado salvaje. Los simios menores y lobátidos son asiáticos y su modo de locomoción es la braquiación. Su conducta instrumental es realmente pobre. En libertad han sido observados usando ramas en contextos agonísticos. En cautividad, el antropólogo Thomas Hisman observó a una hembra de Ilobates lar usar una puerta corrediza regularmente para incrementar la intensidad acústica de sus grandes llamadas vocales. En experimentos, un Opithecus oolo ha demostrado ser capaz de ayudarse de un rastrillo para acercar comida. La ausencia de observaciones en libertad puede deberse a que esta especie es esencialmente de hábitos arborícolas. Los orangutanes género Pomo son primates asiáticos, los más arborícolas de los grandes simios. Su conducta instrumental se vio eclipsada durante mucho tiempo por la del chimpancés. Se observaba pocas veces en libertad,
lo cual contrastaba con la gran capacidad que demostraba en cautividad, superando incluso al chimpancé. Se sugirió que su escasa socialidad o su gran corpulencia, pudiendo usar manos y dientes, hacían innecesarias las herramientas. Sin embargo, en los años 90, una serie de estudios dirigidos por Karel van Schaick revelaron que los orangutanes poseen una cultura material tan rica como la del chimpancé. En libertad, Pongo Pygmaeus usa hojas para modificar los sonidos que realiza con la boca colocándolas en sus labios a modo de silbato, cuadruplicando la intensidad del sonido en alardes agresivos. Virute Galdicas observó en 1980 cómo un macho arrancaba un trozo de rama y la utilizaba para rascarse la zona perianal. Aldicas también recogió comportamientos en orangutanes rehabilitados y usaban palos para múltiples tareas: explorar agujeros, usarlos como escaleras, remover líquidos o como cubiertos. El comportamiento más llamativo fue el de usar palos como remos para desplazarse con canoas o balsas, deshaciendo los complejos nudos de las cuerdas que las amarraban, en lo que Galdicas denomina excursiones placenteras. En laboratorio, el etólogo Jürgen Letmater recopiló sus habilidades en ensamblar piezas, apilar cajas e incluso arreglar un palo roto usando una bobina de lana de madera como pegamento. En un experimento, un orangután buschi debía resolver un problema complejo que implicaba usar llaves herramientas para abrir cajas que contenían otras herramientas, para finalmente abrir la caja con el premio. Buschi resolvió 312 de 400 ensayos. En 1971, un orangután joven llamado Aban aprendió a producir lascas de piedra. El arqueólogo Richard W. Ritz le demostró cómo usar un percutor sobre un núcleo de sílex para obtener lascas y usarlas para cortar una cuerda que cerraba una caja. Aban consiguió producir lascas y conseguir el premio, aunque solo en una de 19 ocasiones. En 2007 se comprobó que los orangutanes son capaces de utilizar el agua como herramienta. Recogían agua de un grifo con la boca y la iban rellenando en un tubo estrecho para que el nivel del agua subiera e hiciera flotar un cacahuete. Las observaciones de Karel van Schaick en Suakwalimbin, Indonesia, confirmaron el uso de herramientas en libertad en Ponguabelie. Los orangutanes arrancan ramas, las manufacturan extrayendo hojas, ramitas y corteza y las utilizan para extraer termitas, hormigas, abejas o miel de los agujeros de los árboles. También usan los instrumentos para extraer las semillas comestibles de la fruta, Nesia spp, que están rodeadas de un molesto vello natural. Este comportamiento es cultural, pues solo se encuentra en esta población de Sumatra, a pesar de que en otros territorios como Borneo pueden encontrarse los mismos recursos. Los gorilas género gorilla son los primates de mayor tamaño y tienen hábitos terrestres. Su conducta instrumental es prácticamente inexistente en libertad salvo agonística y muy reducida en cautividad. La hipótesis es que su enorme fuerza física haría innecesario el uso de herramientas. Sin embargo, en 2005, Thomas Breuer obtuvo la primera observación de conducta instrumental de un gorila en estado salvaje no agonística. Una hembra adulta utilizó una rama de un árbol como bastón mediante el que podía ir cerciorándose de la profundidad de una ciénaga que cruzaba. Otra hembra utilizó un tronco a modo de mesca para preparar un alimento. En cautividad han demostrado tener habilidades como apilar cajas o usar latas para beber. Gorilas jóvenes del Zoo de San Diego usan palos para sacudir ramas y hacer que el alimento caiga. En otro experimento, gorilas fabricaron palos extrayendo hojas y corteza y los utilizaron para acceder a miel e higos en agujeros, encontrándose una correlación entre la longitud del palo y la profundidad del agujero. Los páridos chimpancés y bonobos son los primates vivos más emparentados con el ser humano. El bonobo pampaniscus fue considerado un chimpancé hasta 1969. Su cuerpo es más estilizado y andan bípedos con más frecuencia. Su sociedad es diferente, lo utilizan recurrentemente, el sexo incluyendo el homosexual y cara a cara en contextos distintos al de la reproducción, para mitigar las tensiones sociales. En su organización social es en torno a las hembras donde se forman los grupos. Estas características han creado el espejismo bonobo, la idea de que se parecen más a nosotros. Pero esto es falaz. Ninguna sociedad humana ha resuelto sus problemas internos a través del sexo. En libertad, la conducta instrumental del bonobo es casi nula. La única observación existente Takayoshi Kano, 1982, es el uso de ramas con hojas para protegerse de la lluvia, y Kano cuestionó su efectividad. En cautividad, sin embargo,
el bonobo es capaz de resolver la mayor parte de los problemas que los chimpancés han superado: uso de objetos en contextos agonísticos, insertar palitos en agujeros, ensamblar piezas, usar hojas como esponjas. Claudia Jordan escribió un uso social de herramientas. Un individuo logró arrebatarle una manzana a su madre dominante. Su reacción fue acercarse a su hermana pequeña e iniciar un juego exagerado paulatinamente. Fue acercándose a la manzana, hasta que con un movimiento súbito logró cogerla y huir. Utilizó a su hermana como herramienta social. El proyecto Pan, el fabricante de herramientas, exploró las capacidades del bonobo Kanzi para producir industria lítica. Se le demostró cómo extraer lascas de piedra de núcleos y usarlas para cortar una cuerda que impedía abrir una caja. Kanzi logró aprender, pero inventó su propio método: lanzar el núcleo contra el suelo. Más tarde descubrió cómo extraer lascas golpeando el núcleo con otra piedra. Los arqueólogos concluyeron que Kanzi mostraba un grado de finura tecnológica menor que los homínidos. El bonobo es paradigmático. Un gran potencial cognitivo no es el único factor para que una especie use herramientas en libertad. El chimpancé Pan troglodytes es, sin duda, el más mediático y el más cercano al ser humano. Existen 3 subespecies: Peteverus, P. troglodytes y P. schoenfurti. Su dieta es omnívora y cazan. Su estructura social es de fusión-fisión, pero a diferencia del bonobo, el núcleo del grupo lo forman machos emparentados y la violencia es habitual: agresiones letales entre grupos. El chimpancé sigue siendo la especie que muestra un catálogo de comportamientos instrumentales más extenso, variado y flexible. Villemecedreu afirmó que solo el chimpancé usa herramientas sistemáticamente y que tienen equipos y colecciones de herramientas. El uso de herramientas como armas defensivas y ofensivas es sistemático. El caso de Mike, un chimpancé macho de Gombe Hanegodai, es ilustrativo. Ocupaba uno de los niveles inferiores de la jerarquía. Comenzó a utilizar bidones vacíos de parafina para hacer más espectaculares sus alardes. De súbito se lanzaba contra el grupo golpeando las latas una contra otra, causando un increíble estruendo que provocaba la huida inmediata de los machos, incluido el dominante Goliat. Finalmente, Mike logró convertirse en el macho dominante. En el contexto de aseo barra y nestar, usan hojas o ramitas para librarse de restos de heces, orina o barro. Pan troglodytes verus oeste de África es conocido por la utilización de piedras y palos de madera a modo de martillos y yunques para romper la cáscara de algunos frutos, un comportamiento único. Es la forma más compleja de uso de herramientas. Existen diferencias. En el bosque Tai Costa de Marfil usan martillos de piedra y madera sobre yunques de piedra y madera. En Bossou, Guinea, solo piedra sobre piedra. En Tai transportan las herramientas y los frutos hasta 500 m. Las hembras del bosque Tai utilizan con más frecuencia las herramientas que los machos. Estudios etoarqueológicos Julio Mercader han excavado yacimientos de 4.300 años de antigüedad con estas herramientas, confirmando una cultura de las piedras mantenida por 200 generaciones. Peteverus también practica el forrajeo sobre insectos, hormigas y termitas. La recogida de hormigas antipin tiene 2 técnicas: el pull trouge de 2 manos, visto en Gombe, donde se recorre la varita con la otra mano y se echa la masa a la boca, y la técnica de una mano vista en Tai y Bossou, donde se llevan las hormigas directamente a la boca con la herramienta. Otros comportamientos de Peteverus incluyen uso de pelitos para extraer miel y tuétano de huesos de color rojo cultural. Solo en Tai el pez le poundín machacar en mortero en Bossou, usando la partidura de hojas de palmera para machacar la corona y acceder a brotes, y el uso de lanzas ramas afiladas con los dientes en Fongoli, Senegal, para pinchar galagos en huecos de árboles. Pan troglodytes centro-oeste de África es la subespecie menos estudiada. Jordi Sabater Pi la definió como la cultura de los bastones, por el uso de ramas consistentes, bastones, para romper y excavar termiteros. En Camerún, Yukimaru Sugiyama describió el palo con cepillo, un extremo deshilachado que se creía manufacturado, aunque análisis posteriores sugieren que es producto de la fractura al arrancar la rama. Pan troglodytes schoenfurti este de África es la más observada. Bombé, Male. Jordi Sabater Pi la definió como la cultura de las hojas, por el uso de nerviaciones de hojas y tallos para pescar termitas. Sin embargo, en Male, el grupo K no pesca termitas, a diferencia del grupo B, por una razón ecológica. La especie de termita dominante en su zona secreta una sustancia desagradable. En Bebe de Uganda usan palos cortos para abejas sin aguijón y palos largos para abejas con aguijón. En la sabana de Ugaya, Tanzania, usan palos para excavar raíces, un comportamiento clave para entender la colonización de la sabana por los primeros homínidos. En Budomo, Uganda,
usan hojas como plataforma para inspeccionar ectoparásitos. El comportamiento más intrigante es el alarde del recorte de hojas. Observado por Nishida, un chimpancé toma hojas y las mordisquea produciendo un sonido sutil usado en el cortejo. Es un uso social, ritual y quizás la única muestra de comportamiento simbólico. En cautividad, Wolfgang Kohler-Tenerife, 1913-1919, fue un precursor. Observó a chimpancés resolver la prueba de fuera de alcance usar palos, ensamblar piezas y apilar cajas. Más importante, observó la pesca de hormigas 40 años antes que Goda y los chimpancés de la Casa Amarilla sacaban briznas de paja por la malla de alambre, las apoyaban en las vigas por donde corrían las hormigas y las reintroducían cubiertas de insectos. En la prueba del tubo con trampa, los chimpancés, a diferencia de los monos capuchinos, sí comprendieron las relaciones causales, cambiando su estrategia cuando la trampa cambiaba de posición, demostrando que analizan el problema mentalmente. En los años 90, una colaboración de primatólogos Witten, Bodal, Boesch, Machuzawa, M.C. Greu determinó que comportamientos eran culturales patrones observados en una población pero ausentes en otra sin explicación ecológica. Identificaron 39 patrones culturales, de los cuales 25 son instrumentales. La cuestión del efecto trinquete-acumulación cultural sigue siendo dudosa. Se ha observado una leve mejora o uso de una piedra como cuña, pero en experimentos Marshall-Pescini y Witten, 2008, los chimpancés mostraron conservadurismo, aprendieron un método simple para obtener miel y no cambiaron a uno más eficiente, incluso tras verlo demostrado. Sin embargo, la primera cultura lítica humana oldubayense permaneció inalterada por más de 1 millón de años, por lo que parece precipitado exigir pruebas de cambios acumulativos en los 50 años que llevamos observando chimpancés. Gracias por escuchar. Invito a suscribirte para más contenido similar